Los padres me dijeron que no era lo suficiente inteligente para la ciencia. Enviaron a mi hermano a Johns Hopkins y a mí a una escuela de belleza. 2 años después, papá estaba leyendo una revista médica sobre un tratamiento revolucionario contra el cáncer. Cuando vio el nombre de la investigadora principal, llamó a mamá con las manos temblando. Ese es su nombre. Mi nombre es Evelyn Davis y tengo 26 años. Hace 4 años, mis padres me miraron a los ojos y me dijeron que no era lo suficientemente inteligente para la ciencia. Le escribieron a mi hermano mayor, Julian, un cheque de $85.000 para su matrícula de premedicina en Johns Hopkins. Luego, mi padre deslizó un folleto brillante sobre la isla de granito de la cocina hacia mí. Era para una academia de belleza local. Me dijo que no iban a desperdiciar dinero en un título del que reprobaría. 2 años después, mi padre estaba sentado en su sillón de cuero leyendo una prestigiosa revista médica sobre un tratamiento revolucionario contra el cáncer. Cuando vio el nombre de la investigadora principal en la parte superior de la página, sus manos comenzaron a temblar tanto que derramó su whisky. Marcó a mi madre y dijo, su nombre. Ese es su nombre. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a donde todo esto comenzó. Hace 4 años, un martes por la noche en nuestra casa en un suburbio rico de Boston, la cocina olía a pollo asado y vino costoso. Mi padre, Thomas, estaba sentado a la cabeza de la isla, firmando documentos con su pluma estilográfica de plata. Julian estaba sentado frente a él, vistiendo una sudadera universitaria, luciendo como el príncipe que acababa de heredar el reino. Yo estaba parada cerca del fregadero, sosteniendo mi solicitud de préstamo con consignatario para el programa de bioquímica de la Universidad Estatal. Todo lo que necesitaba era una firma, solo un garante, para poder asumir la deuda yo misma. Ni siquiera les estaba pidiendo su dinero. Coloqué la solicitud junto a la taza de café de mi padre. Papá, dije, la fecha límite para la oficina de ayuda financiera es el viernes. Si solo firmas la línea inferior, yo me encargaré del resto. Él ni siquiera levantó la pluma. No miró el papel. En cambio, abrió su maletín de cuero y sacó un folleto tríptico. Lo colocó directamente sobre mi solicitud de préstamo y lo empujó de vuelta hacia mí. La portada mostraba a una mujer sonriendo con un secador de pelo. Academia de Cosmetología y Estética Avanzada. Miré las letras de color rosa brillante. Le pregunté qué era esto. Cruzó las manos sobre la mesa. Él dijo, la ciencia requiere un cierto calibre de intelecto, Evelyn. Julian lo tiene. Tú no. No vamos a facilitar una fantasía que termina contigo abandonando y arruinando tu crédito. Miré a mi madre, Susan. Ella estaba limpiando el mostrador, fingiendo que no escuchaba el insulto. Mamá, dije, tengo un promedio de 3.8. Estoy tomando biología de colocación avanzada. Ella pausó su limpieza y ofreció una sonrisa tensa y condescendiente. Evelyn, cariño, murmuró ella. La cosmetología es una carrera perfectamente dulce para una chica como tú. Siempre has sido tan buena arreglando el cabello de tus amigas para el baile de graduación. ¿Por qué forzarte a un ambiente estresante donde simplemente no puedes competir? Julian sonrió con presunción hacia su vaso de agua. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. La jerarquía de nuestra familia quedó establecida en piedra en ese preciso momento. No grité. No lloré ni les arrojé el folleto. La ira que sentía era demasiado fría para las lágrimas. Tomé el folleto rosa. Caminé escaleras arriba hacia mi dormitorio y saqué 2 bolsas de lona del armario. Empaqué mi ropa, mis libros y mi frasco de ahorros. Salí por la puerta principal esa misma noche sin decir adiós. Sabía que discutir con ellos era un desperdicio de aliento. Iba a dejar que los datos hablaran por sí mismos. Alquilé una habitación sin ventanas sobre una tintorería comercial en el borde de la ciudad. El aire en ese apartamento siempre sabía levemente a almidón industrial y escape. Pero era mío. Era el primer espacio en mi vida que no pertenecía a Thomas y Susan Davis. No tenía fondo fiduciario ni red de seguridad de $85.000. Tenía 2 bolsas de lona y una necesidad ardiente y silenciosa de demostrar que mi mente valía algo. Aprendí muy rápido que en nuestra familia, Julian era una inversión y yo era un pasivo.
Decidí financiar mi propia realidad. Para pagar mi alquiler y matrícula, tomé un trabajo como asistente junior en un salón de alta gama en el centro. Mis padres me habían entregado un folleto de academia de belleza como un insulto, pero utilicé la industria como mi trampolín. 6 días a la semana, estuve de pie durante 9 horas seguidas. Barrí montones de cabello desechado. Lavé el exceso de tinte de los cueros cabelludos de mujeres ricas que usaban abrigos que costaban más que mi alquiler anual. Mis manos estaban perpetuamente manchadas con revelador químico, y mis cutículas se agrietaban por la exposición constante al agua caliente y al blanqueador sintético. El agotamiento físico era una manta pesada que se asentaba sobre mis hombros a las 5 de la tarde todos los días. A veces, mujeres del club de campo de mis padres entraban para un peinado. Se sentaban en la silla de cuero, veían mi cara en el espejo y me ofrecían una sonrisa tensa llena de lástima. Preguntaban cómo estaban mis padres y mencionaban lo orgulloso que estaba el vecindario de que Julian se fuera a un prestigioso programa de premedicina. Yo solo sonreía, frotaba sus cueros cabelludos y asentía. Les dejaba pensar lo que quisieran pensar. Les dejaba creer que mi padre tenía razón sobre mí. Porque en el momento en que terminaba mi turno, me quitaba mi delantal manchado de blanqueador, tomaba un autobús urbano al otro lado de la ciudad y entraba bajo la dura luz fluorescente del edificio de ciencias del colegio comunitario. Las clases nocturnas estaban llenas de personas como yo, personas que trabajaban turnos dobles, que tenían pies magullados y ojos cansados, pero que tomaban notas meticulosas hasta las 10 de la noche. Me inscribí en cada prerequisito de química avanzada y biología celular que el colegio ofrecía. Me sentaba en la primera fila de un laboratorio estrecho que olía a formaldehído y cera vieja para pisos. No tenía el lujo de fallar. Cada hora de crédito se pagaba con propinas que ganaba lavando cabello. Durante mi segundo semestre, mi profesora de química orgánica, una mujer severa llamada doctora Aris, devolvió nuestros exámenes de mitad de periodo. El promedio de la clase fue un 54. Yo obtuve un 99. Ella me retuvo después de clase esa noche. No me mimó ni ofreció elogios vacíos. Simplemente miró mi examen y preguntó por qué estaba perdiendo mi tiempo en un colegio de 2 años cuando mi comprensión espacial de las estructuras moleculares era mejor que la de la mayoría de los estudiantes de posgrado a los que había enseñado. Le dije que me iba a transferir. Ella me escribió una carta de recomendación esa misma noche. Para el final de mi segundo año, había mantenido un promedio de calificaciones impecable de 4.0. Envié mis solicitudes de transferencia al sistema universitario estatal. No apunté a la vía estándar de biología. Apliqué directamente al programa acelerado de bioquímica y envié una solicitud secundaria para un puesto de investigación de pregrado altamente competitivo en el departamento de oncología. Un mes después, estaba parada en el pasillo estrecho fuera de mi apartamento sosteniendo un sobregrueso con el escudo de la universidad estatal. Lo abrí con manos temblorosas. Fui aceptada. No solo fui admitida en el programa de bioquímica, sino que me habían otorgado una beca completa por mérito. La carga financiera fue levantada. Pero escondida detrás de la carta de la beca había una sola hoja de papel crujiente del jefe del laboratorio de oncología. Era una carta de aceptación para el puesto de asistente de investigación de pregrado. De 400 solicitantes, habían elegido a 3. Yo era una de ellos. Me senté en el suelo de linóleo barato de mi pasillo y presioné la carta contra mi pecho. La validación me invadió. No era una limosna. No era un cheque escrito por un padre rico. Era prueba, tangible, prueba innegable de que mi cerebro era capaz de comprender ciencia compleja. No llamé a mis padres. No había hablado con ellos en casi 2 años más allá de breves y torpes mensajes de texto en días festivos. Pero el día de Acción de Gracias se acercaba y mi madre había enviado una invitación formal para cenar. Sabía que no era una rama de olivo genuina. Era una citación. Querían una audiencia para Julian. Decidí ir. Quería ver la dinámica con ojos claros ahora que poseía mi propia moneda secreta. El aire de noviembre estaba amargamente frío cuando caminé por la entrada bien cuidada de mi casa de la infancia. La casa se veía exactamente igual, imponente, prístina y diseñada para intimidar. Entré al comedor e inmediatamente fui golpeada por el olor a pavo asado y relleno de salvia costoso.
La larga mesa de caoba estaba puesta con la cubertería de plata esterlina que mi madre solo sacaba para impresionar a los invitados. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, agitando una copa de vino rojo oscuro. Julian estaba sentado a su derecha, vistiendo un suéter de cachemira crujiente, luciendo bien descansado y arrogante. Sus manos estaban perfectamente cuidadas, sin manchas y suaves. Me senté frente a él, muy consciente de mis propias manos. Mis nudillos estaban secos y una leve sombra de tinte de cabello púrpura todavía se aferraba a mi uña del pulgar izquierdo a pesar de mi fregado agresivo. Durante los primeros 40 minutos de la cena, fui prácticamente invisible. Toda la conversación fue una actuación orquestada centrada en Julian. Él presidía la corte, quejándose teatralmente sobre las demandas agotadoras de sus laboratorios de química orgánica de la Ivy League. Usaba jerga médica, dejando caer casualmente palabras como síntesis y titulación en sus historias para sonar autoritario. Pronunció mal un término relacionado con la apoptosis celular. Lo noté de inmediato. Cualquier estudiante de biología de primer año lo habría notado, pero mi padre simplemente asentía con profunda reverencia. Julian se reclinó en su silla y suspiró. La presión es inmensa, dijo, tomando un sorbo lento de su agua. Los profesores en Johns Hopkins esperan un calibre de intelecto que la mayoría de la gente simplemente no puede sostener. Es una batalla constante para mantenerse en la cima de la curva. Mi madre palmeó su brazo, sus ojos brillando de orgullo. Sabemos lo duro que trabajas, Julian, arrulló ella. Estás llevando el legado familiar. Se necesita una mente brillante para manejar ese tipo de estrés. Mi padre levantó su copa de vino en un brindis silencioso a su hijo. Luego sus ojos se desviaron a través de la mesa y aterrizaron en mí. La calidez en su expresión se desvaneció instantáneamente, reemplazada por esa frialdad familiar y calculadora. Miró mi suéter descolorido y las leves ojeras bajo mis ojos. Descansó sus codos sobre la mesa y ofreció una sonrisa burlona. Entonces, Evelyn, dijo mi padre, su voz cortando a través del tranquilo tintineo de los cubiertos. Cuéntanos sobre tu riguroso plan de estudios. ¿Has aprendido alguna técnica fascinante de iluminación nueva? ¿O tal vez has dominado la compleja ciencia del peinado perfecto? Julian se rió entre dientes en su servilleta. Mi madre miró hacia su plato interpretando el papel de la pacificadora incómoda que en realidad disfrutaba del conflicto. La vieja Evelyn habría sentido su garganta apretarse. La vieja Evelyn habría bajado los ojos y absorbido la humillación como si fuera un impuesto válido por existir en su presencia. Pero yo simplemente me senté allí. Sentí el peso de mi bolso de cuero descansando contra mi tobillo debajo de la mesa. Dentro de ese bolso, cerrado en un bolsillo lateral, estaba la carta oficial con el escudo del Laboratorio de Investigación Oncológica de la Universidad Estatal. Era un trozo de papel que probaba que yo estaba entrando en un mundo que Julian solo fingía conquistar. Miré a mi padre. Miré la satisfacción engreída en su rostro. Olí el blanqueador barato persistiendo en mi propia piel. Me di cuenta en ese momento exacto de que no querían que yo tuviera éxito. Nunca lo hicieron. Si yo tenía éxito, amenazaría la narrativa que habían construido alrededor de Julian. Necesitaban que yo fuera el fracaso para que él pudiera parecer el genio. El silencio ya no era un signo de derrota. Era un escudo táctico. Tomé mi cuchillo y tenedor, cortando cuidadosamente un trozo de pavo. Encontré la mirada de mi padre con una expresión tranquila y firme. Estoy aprendiendo mucho, papá, dije, mi voz perfectamente nivelada. Él se burló, devolviendo su atención a su vino. Bueno, trata de no agotarte, murmuró. Mastiqué mi comida en silencio, viendo a Julian lanzarse a otra historia fabricada sobre su grupo de estudio de premedicina. Sabía que nunca volvería a luchar por un asiento en su mesa. Ya estaba construyendo la mía propia, y tenía la sensación de que los cimientos del reino perfecto de Julian eran mucho más débiles de lo que cualquiera se daba cuenta. La ilusión era impecable en este momento, pero las ilusiones siempre se fracturan bajo presión. Solo tenía que esperar a que el vidrio se agrietara. 6 meses se escaparon en un ciclo agotador de conferencias, turnos de laboratorio y sesiones de estudio nocturnas. La transición del colegio comunitario al Centro de Investigación Oncológica de la Universidad Estatal fue una prueba de fuego.
Pasaba mis días analizando estructuras celulares resistentes y mis noches revisando datos clínicos hasta que el texto se volvía borroso en la pantalla. Mi vida se redujo a lo esencial. No tenía vida social, ni días libres, y apenas suficiente dinero para cubrir mis comestibles. Pero poseía un enfoque tranquilo e implacable. Mis manos ya no estaban manchadas con blanqueador sintético de salón. Estaban callosas por manejar pipetas microscópicas y portaobjetos de vidrio estériles. Estaba prosperando en la arena exacta en la que mi padre juró que nunca podría sobrevivir. El clima de Nueva Inglaterra se volvió brutal a finales de octubre. Una helada amarga se asentó sobre la ciudad y las paredes delgadas de mi apartamento sobre la tintorería ofrecían cero aislamiento. Necesitaba los abrigos de lana pesados que había dejado atrás en el fondo de mi armario de la infancia. Elegí una tarde de martes para recuperarlos. Sabía que mi padre estaría en su firma corporativa y mi madre estaría asistiendo a su almuerzo benéfico semanal. Solo quería entrar, tomar mi ropa de invierno e irme antes de que alguien notara que estaba allí. Conduje mi sedán destartalado hacia el suburbio rico. El contraste entre mi realidad áspera y su mundo prístino nunca se había sentido tan marcado. El césped bien cuidado estaba cubierto de una ligera capa de escarcha. La entrada estaba vacía, tal como predije. Usé mi vieja llave de latón para abrir la puerta principal. La casa era un museo de caoba pulida, alfombras crema inmaculadas y expectativa silenciosa. Se sentía menos como un hogar y más como un escenario construido para proyectar una ilusión de éxito impecable. Caminé hacia la cocina dirigiéndome hacia las escaleras traseras. Pasé la pesada isla de granito donde mi padre me había entregado ese folleto de la escuela de belleza 2 años antes. Hice una pausa. En el mostrador de piedra pulida había una pila desorganizada de correo. Mis padres solían ser meticulosos con su correspondencia, pero esta pila estaba dispersa como si alguien la hubiera golpeado con prisa. Un sobre destacaba cerca del borde. Era cartulina crema gruesa con el escudo oficial del registrador académico de la Universidad Johns Hopkins. Estaba abierto y rasgado. No tenía la intención de husmear, pero la carta estaba sacada hasta la mitad del sobre y el sello rojo en negrita en la parte superior de la página llamó mi atención: despido académico. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Extendí la mano y saqué el pergamino pesado de su funda. Escaneé el texto formal mecanografiado. Las palabras eran clínicas, precisas y devastadoras. Julian no solo había reprobado una sola clase. Había sido puesto en libertad condicional académica hace 1 año. Había reprobado 3 semestres consecutivos de cursos fundamentales de premedicina. Su promedio de calificaciones se había desplomado por debajo del umbral institucional. La universidad estaba terminando formalmente su inscripción. Me quedé congelada en el piso de madera leyendo los detalles de la transcripción. La línea de tiempo encajó en su lugar. El pasado noviembre, durante la cena de Acción de Gracias, cuando Julian presidía la corte y presumía sobre las demandas agotadoras de sus laboratorios de química orgánica, ya estaba reprobando. Cuando se sentó allí quejándose sobre el calibre de intelecto requerido para sobrevivir a la Ivy League, se estaba ahogando activamente. Había construido una fortaleza de mentiras allí mismo en la mesa del comedor, y mis padres habían aplaudido su actuación. El sonido del motor de la puerta del garaje rompió la tranquilidad de la casa. No tuve tiempo de volver a poner la carta. La pesada puerta que conectaba la cocina con el garaje se abrió de golpe. Mi padre entró vistiendo su traje de carbón a medida, sosteniendo un maletín de cuero. Mi madre lo seguía de cerca, aferrando un puñado de bolsas de compras de boutique. Se detuvieron en seco cuando me vieron parada junto a la isla. Sus ojos bajaron al escudo universitario en el papel en mi mano. Pensé que la verdad nivelaría el campo de juego. Esperaba ver devastación en sus rostros. Esperaba que el peso pesado y aplastante de la realidad finalmente rompiera el pedestal dorado que habían construido para mi hermano. Pensé que mi padre miraría los restos de su inversión de $85.000 y finalmente se daría cuenta de que su preciosa jerarquía era un fraude. Fui profundamente ingenua. Mi padre no parecía avergonzado. Parecía acorralado, y un hombre acorralado es peligroso. Dejó caer su maletín al suelo. Cruzó la cocina en 3 zancadas amplias, sus zapatos de vestir haciendo clic bruscamente contra el azulejo.
Extendió la mano y arrebató el pergamino pesado directamente de mis dedos. El papel se rasgó ligeramente en la esquina. Lo alisó contra el mostrador de granito, su mandíbula rígida y su respiración pesada. Exigió saber qué estaba haciendo, husmeando a través del correo familiar confidencial. Su voz era un retumbar bajo y amenazante de trueno. No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que su hijo reprobó. Señalé el papel y dije que Julian no estaba lidiando con una presión inmensa. Julian fue despedido. Reprobó 3 semestres consecutivos mientras tú te burlabas de mí por lavar cabello. Aquí es donde el delirio se solidificó en algo aterrador. Mi padre enderezó su costosa corbata de seda. Construyó un muro de ladrillos de negación justo enfrente de mi cara. Declaró que Julian simplemente estaba gestionando una transición compleja. Usó su tono corporativo autoritario, el diseñado para hacer que los argumentos opuestos se marchiten y mueran. Me dijo que la estructura académica tradicional era demasiado rígida para una mente visionaria como la de su hijo. Afirmó que Julian estaba tomando un breve año sabático para lanzar una innovadora empresa emergente de biotecnología. De hecho, me miró a los ojos y dijo que la universidad simplemente carecía de la visión para acomodar a los estudiantes emprendedores. Fue un giro impresionante. Mi padre estaba tomando un fracaso académico catastrófico y reformulándolo como un acto de genio incomprendido. Estaba dispuesto a financiar una mentira flagrante en lugar de reconocer una sola verdad incómoda. Mi madre dio un paso adelante. Dejó caer sus bolsas de compras en el suelo prístino. Me miró no con dolor por su hijo arruinado, sino con desprecio puro y no disimulado por su hija. Siseó que no podía esperar para encontrar algo para usar en su contra. Su voz, generalmente goteando dulzura condescendiente, ahora era aguda y cruel. Me llamó mediocre. Me acusó de albergar celos feos y profundamente arraigados hacia mi hermano desde la infancia. Ella dijo, viniste a nuestra casa sin invitación solo para derribar a la única persona en nuestra familia destinada a la grandeza. La habitación se inclinó ligeramente. La realidad fría y dura me invadió. Ninguna cantidad de logros por mi parte superaría jamás su necesidad desesperada de adorar a Julian. Si Julian fallaba, simplemente reescribirían las reglas del éxito para acomodar su fracaso. Si yo tenía éxito, ignorarían el juego por completo. No querían una hija que pudiera rivalizar con su niño dorado. Querían un chivo expiatorio para absorber sus sombras. Me di cuenta en ese momento exacto de que discutir requería una realidad compartida. No compartíamos una realidad. Ellos vivían en una fantasía curada donde Julian era un rey y yo era una campesina. Decidí en ese momento que había terminado de intentar asaltar su castillo. No levanté la voz. No derramé una sola lágrima. Los miré a los dos parados hombro con hombro protegiendo una mentira que estaba llevando a la bancarrota activamente su futuro. Les dije que podían quedarse con sus abrigos de invierno. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. No miré atrás. Caminé por la entrada y me subí a mi auto frío. Arranqué el motor y encendí la calefacción. Saqué mi teléfono de mi bolsillo. Abrí mi aplicación de operador celular y navegué a la configuración de la cuenta. Toqué la pantalla y solicité un cambio permanente a mi número de teléfono. Corté el cordón digital. Borré su capacidad de contactarme para siempre. Puse el auto en marcha y me alejé de los céspedes bien cuidados y las grandes casas. Conduje de regreso hacia el horizonte industrial áspero de la ciudad. Me dirigía de regreso al laboratorio. Me dirigía de regreso al único lugar en el mundo donde los hechos importaban más que los linajes. La ciencia no miente. La ciencia no tiene favoritos. Solo recompensa la verdad. Y estaba a punto de sumergirme tan profundamente en la verdad que todo el mundo médico no tendría más remedio que aprender mi nombre. Estacioné mi sedán destartalado en la estructura de estacionamiento de concreto detrás del Hospital de Investigación de la Universidad Estatal. El letrero de neón brillante de la sala de emergencias iluminaba el oscuro cielo de noviembre. Caminé a través de las puertas corredizas de vidrio, deslicé mi tarjeta de identificación de plástico y tomé el ascensor de carga hasta el ala de investigación oncológica. El aire allí arriba era diferente. Olía a alcohol estéril, placas de agar y desinfectante de pisos.
Era un aroma frío y agudo, pero para mí, era el olor del santuario. Cambié mi abrigo de invierno por una bata de laboratorio blanca y entré al laboratorio principal. La sala era una vasta extensión de mesas de acero inoxidable, centrífugas zumbando y monitores de computadora brillantes. Este era el dominio de la doctora Sylvia Michei. Ella era una pionera en inmunoterapia celular dirigida y el ser humano más exigente que jamás había conocido. La doctora Michei era una mujer de unos 50 años con ojos grises agudos, un corte de pelo bob contundente y el hábito de usar mocasines de cuero desgastados. Ella se había abierto camino a través de un campo médico dominado por hombres hace décadas y poseía cero paciencia para el ego o la fragilidad. No le importaba el pedigrí de la familia Davis. No le importaba que mi hermano fuera supuestamente un genio en Johns Hopkins. Solo le importaba la precisión, la disciplina y los datos verificables. Durante mi primera semana, me había entregado una pila imponente de resultados de ensayos clínicos de un estudio farmacéutico fallido. Me dijo que encontrara el defecto en la metodología y se alejó. Me tomó 3 días de saltarme comidas y dormir en un catre estrecho en la sala de descanso, pero encontré el error estadístico enterrado en los datos del grupo de control. Cuando le entregué mi informe, lo leyó en silencio, lo arrojó sobre su escritorio y asintió una vez. Desde ese momento, me empujó más fuerte que a cualquier otra persona en el departamento. Los siguientes 2 años se convirtieron en un borrón de búsqueda académica y científica implacable. Prácticamente vivía dentro de ese laboratorio. Trabajaba turnos dobles ejecutando ensayos y registrando reacciones moleculares. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, no decoré un árbol ni asistí a fiestas festivas. Pasé la Nochebuena trazando estructuras de proteínas mientras comía galletas rancias de la máquina expendedora. Pasé el día de Año Nuevo calibrando microscopios electrónicos. Vertí cada gramo del rechazo, el despido y las comparaciones tóxicas de mi infancia directamente en esas placas de Petri. Mis padres me habían dicho que carecía del intelecto para este mundo. Así que decidí aprender cada milímetro de él. El agotamiento punzante en mis ojos y el dolor permanente en mi espalda baja eran insignias de honor. Nuestro proyecto principal se centraba en células de linfoma resistentes. Estábamos tratando de entender por qué ciertos tumores agresivos poseen la capacidad de repeler ataques dirigidos del sistema inmunológico. La tasa de fracaso de nuestros experimentos era asombrosa. Semanas de preparación terminaban rutinariamente en células muertas y datos inútiles. Era un trabajo frustrante y tedioso que rompía el espíritu de muchos estudiantes de posgrado. Pero yo era inmune a ese tipo de frustración. Había pasado 2 décadas viviendo en una casa donde mi mejor esfuerzo nunca era lo suficientemente bueno. Un experimento fallido en un laboratorio no era nada comparado con el fracaso diario de intentar ganar el amor de mi padre. Sucedió en una tranquila noche de martes a finales de marzo. El laboratorio estaba completamente vacío. Los únicos sonidos eran el zumbido rítmico bajo del sistema de ventilación y el suave zumbido de las unidades de refrigeración. El reloj en la pared marcaba las 3:14 de la mañana. Estaba ejecutando una evaluación de rutina en un nuevo lote de células resistentes que habíamos introducido a una enzima experimental. Preparé el portaobjetos de vidrio, lo coloqué cuidadosamente bajo el microscopio electrónico y me incliné hacia adelante para mirar a través de las lentes duales. Ajusté la perilla de enfoque, trayendo el universo microscópico a un relieve nítido. Esperaba ver la secuencia habitual. Esperaba que las células tumorales permanecieran intactas, sus paredes exteriores rígidas desviando la enzima sintética tal como lo habían hecho 100 veces antes. Pero la imagen en la pantalla estaba equivocada. Parpadeé, frotando mis ojos cansados, y me incliné de nuevo. Las células no solo estaban muriendo. Las cadenas de proteínas estructurales se estaban deshaciendo en una cascada secuencial rápida. Parecía una cremallera microscópica siendo separada. La enzima sintética no estaba atacando la pared celular desde el exterior. Estaba activando un receptor específico que causaba que el tumor desmantelara sus propias defensas desde adentro hacia afuera. Era un efecto dominó que nadie en nuestro departamento había teorizado jamás, y mucho menos documentado. Mi corazón golpeó contra mis costillas. El golpe rítmico resonó en mis oídos, ensordeciendo el zumbido del equipo de laboratorio. Me retiré del microscopio. El fantasma de mi padre entró en mi mente.
Su voz autoritaria y retumbante susurró que estaba cometiendo un error de novato. Me dijo que yo era una desertora de la escuela de belleza mirando una muestra contaminada. Me dijo que mi cerebro simplemente no estaba equipado para comprender la bioquímica de alto nivel y que estaba viendo una ilusión nacida del puro agotamiento. Me negué a dejar que su voz ganara. Forcé mi respiración a disminuir. Confié en la disciplina fría y dura que la doctora Michei me había inculcado. Me levanté, caminé hacia la campana de contención estéril y preparé una segunda muestra desde cero. Fui meticulosa. Medí los reactivos químicos con una precisión agonizante. Coloqué el nuevo portaobjetos bajo la lente. Ocurrió exactamente la misma secuencia de desmoronamiento. Ejecuté el ensayo una tercera vez usando un lote de control completamente diferente solo para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada del equipo. Me quedé allí en el laboratorio silencioso y brillante a las 4 de la mañana viendo degradarse las células tumorales. Los datos eran innegables. La vía era real. Mis manos temblaban cuando metí la mano en el bolsillo de mi bata de laboratorio y saqué mi teléfono celular. Me desplacé al número personal de la doctora Michei. Llamar a un jefe de departamento antes del amanecer era una forma rápida de ser despedida si la emergencia no era genuina. Presioné el botón de llamada y presioné el altavoz contra mi oído. Ella respondió al cuarto timbrazo. Su voz estaba espesa de sueño e irritación. Exigió saber quién estaba llamando. Mantuve mi voz firme. Doctora Michei, dije, necesito que venga al laboratorio ahora mismo. Estaba ejecutando el ensayo del receptor de células TC en el lote resistente. Las cadenas de proteínas se están degradando. Se están deshaciendo desde el interior. Hubo una pausa pesada en el otro extremo de la línea. La irritación se desvaneció, reemplazada por un enfoque agudo e intenso. No toques la muestra, ordenó ella. Estoy saliendo de mi casa ahora mismo. Caminé a lo largo del laboratorio durante 20 minutos agonizantes. Cada segundo que pasaba estiraba mis nervios más delgados. ¿Qué pasaba si malinterpreté los datos visuales? ¿Qué pasaba si la mezcla de enzimas era inherentemente defectuosa? La puerta del ala finalmente se abrió de golpe. La doctora Michei entró en la habitación a zancadas. Llevaba una gabardina color canela sobre un par de pantalones deportivos grises, su cabello recogido en un nudo desordenado y sin peinar. No me dijo una palabra. Pasó directamente por mi escritorio, dejó caer sus llaves en el mostrador y se sentó ante el microscopio electrónico. Me paré a 2 pies detrás de ella, conteniendo la respiración. Ella miró a través de las lentes. El silencio en la habitación se volvió profundo. Pasaron 10 minutos completos. Ella ajustó la ampliación. Hizo un barrido a través del portaobjetos, examinando la materia celular degradada. Cambió la pantalla digital al monitor secundario para revisar las tasas de descomposición numérica. Vi su postura cambiar. La tensión en sus hombros cayó. La doctora Michei se reclinó lentamente en su silla. Se quitó sus gafas de lectura y las dejó colgar de la cadena alrededor de su cuello. Se dio la vuelta para mirarme. La expresión severa e implacable que usualmente llevaba había desaparecido. Me miró con un respeto tranquilo y profundo. Evelyn, susurró, su voz apenas elevándose sobre el zumbido de las máquinas. ¿Entiendes lo que acabas de encontrar? Asentí, incapaz de formular una oración coherente. Este es el tipo de descubrimiento que desencadena el lado oscuro y feo de la medicina académica. En muchas instituciones prestigiosas, un científico senior tomaría un avance como este, lo reclamaría como propio y enterraría el nombre del asistente de pregrado en la pequeña sección de agradecimientos al final del informe. Mi padre habría hecho exactamente eso. Habría robado el logro y lo habría justificado como su derecho por autoridad jerárquica. La doctora Michei se levantó. Caminó hacia la pizarra blanca en la pared lejana, tomó un marcador negro y borró una sección de nuestras notas de programación semanal. En letras grandes y negritas, escribió el título de nuestro nuevo subproyecto. Debajo del título, escribió, investigadora principal, seguido de mi nombre. Encontraste la vía, declaró firmemente. Verificaste la secuencia. Yo guiaré los parámetros del ensayo clínico, pero estos son tus datos.
Vamos a mapear cada variable individual de esta reacción, y luego vamos a publicarla. La validación me golpeó con la fuerza de un maremoto. Fue exactamente lo opuesto a la traición que había experimentado en la mesa del comedor familiar. No estaba siendo borrada para proteger el ego frágil de alguien. Estaba siendo elevada porque mi trabajo ganó la elevación. Miré mi nombre escrito en tinta negra en esa pizarra blanca. Fue el momento en que la niña asustada y rechazada del suburbio rico realmente desapareció. Durante los siguientes 6 meses, nuestro equipo trabajó con una intensidad que bordeaba la obsesión. Ejecutamos miles de variaciones mapeando el mecanismo exacto de la degradación celular. Compilamos montañas de evidencia revisada por pares. Estábamos preparando un manuscrito para la publicación médica más rigurosa del mundo. Mientras tanto, de vuelta en su vecindario bien cuidado, Thomas Davis continuaba interpretando su papel como el distinguido patriarca intelectual, felizmente inconsciente de que la hija que descartó estaba a punto de detonar toda su visión del mundo. El curso de colisión estaba establecido y el método de entrega estaba actualmente en una imprenta esperando ser enviado por correo. La culminación de nuestra investigación no sucedió de la noche a la mañana. Fue un maratón brutal y agonizante de revisión por pares y escrutinio implacable. Cuando afirmas haber descubierto una vía novedosa que obliga a los tumores agresivos a desmantelar sus propias defensas, el establecimiento médico global no simplemente toma tu palabra por ello. Exigen una metodología impecable. Durante 24 meses, nuestro equipo soportó un aluvión de auditorías de biólogos celulares independientes y oncólogos senior. Intentaron encontrar un margen de error. Intentaron probar que nuestros modelos estadísticos eran defectuosos. Enviamos nuestros datos brutos, nuestros parámetros de ensayos clínicos y nuestras métricas de grupos de control a la junta académica más implacable que existe. Durante ese tiempo, la doctora Michey luchó una guerra silenciosa en mi nombre. La Junta Administrativa del Hospital de Investigación intentó reasignar el crédito principal del descubrimiento a un jefe de departamento senior. Argumentaron que listar a una estudiante de pregrado como la investigadora principal en un estudio oncológico innovador dañaría la credibilidad de la institución. La doctora Michey entró en la reunión de la Junta Directiva con una caja de nuestros registros de laboratorio. Colocó la caja sobre la mesa de conferencias de caoba e informó a la Junta que si alteraban la jerarquía de autores, ella tomaría su financiación de subvenciones, sus patentes y su equipo de investigación y se iría a una universidad competidora. La Junta retrocedió. Enviamos nuestro manuscrito final al New England Journal of Medicine. Es el pináculo de la publicación médica. Una carta de aceptación de su junta editorial es el equivalente a una coronación científica. 3 meses después, el correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de la doctora Michey. Ella imprimió la carta de confirmación, caminó hacia mi estación de trabajo estéril y colocó el papel sobre mi teclado. El manuscrito fue aceptado para el próximo número trimestral. No hubo revisiones solicitadas. Justo ahí en tinta negra negrita estaba el formato de cita designado. Evelyn E. Davis, licenciada en ciencias, investigadora principal. Tracé las letras de mi nombre con mi dedo enguantado. Había forjado mi propia identidad en el crisol de ese laboratorio. Mientras yo reescribía las reglas de la inmunoterapia dirigida, mi padre estaba tratando desesperadamente de mantener su ilusión de superioridad de vuelta en su suburbio rico. Thomas Davis había construido toda su identidad alrededor de la percepción de dominio intelectual y financiero. Pero los cimientos de su reino estaban perdiendo efectivo. La empresa emergente de biotecnología fabricada de Julian no era más que un agujero negro de deuda. Mi hermano no poseía perspicacia comercial y cero experiencia científica. Había alquilado espacio de oficina premium, contratado una firma de marketing boutique y pasado sus días asistiendo a almuerzos de redes costosos mientras producía 0 productos tangibles. Para financiar esta farsa, mis padres habían liquidado silenciosamente una porción significativa de su cartera de jubilación. Habían tomado una hipoteca secundaria sobre su casa colonial prístina. Se estaban ahogando en las consecuencias de apostar todo su legado al hijo equivocado. Pero mi padre se negó a mostrar una sola grieta en la fachada. Dobló la apuesta en sus hábitos pretenciosos. A Thomas le encantaba presidir la corte en su club de campo privado. Se paraba cerca de la barra de roble, agitando un vaso de bourbon costoso, discutiendo el mercado de valores y los avances médicos con cirujanos y ejecutivos corporativos.
Quería ser percibido como un par de la élite científica. Para mantener este aura específica, mantenía varias suscripciones costosas a revistas médicas de alto nivel. Hojeaba los resúmenes, resaltaba términos clínicos complejos y dejaba caer esas frases en conversaciones de cenas. Usaba el lenguaje de la medicina como un accesorio para inflar su propio ego y para recordar a sus vecinos el supuesto genio de su hijo. Fue una tarde de martes a principios de otoño cuando el número trimestral del New England Journal of Medicine llegó a su buzón. Los árboles que bordeaban su calle bien cuidada se estaban volviendo de vívidos tonos de naranja y oro. Mi padre metió su sedán de lujo en la entrada, salió al aire fresco y recogió la pila de sobres del pilar de ladrillo. La revista era pesada, encuadernada en papel grueso y brillante. Entró en la casa tranquila y vacía. Mi madre estaba fuera asistiendo a una subasta silenciosa para mantener sus apariencias sociales. Julian estaba supuestamente en una reunión de presentación de capital de riesgo. Thomas aflojó su corbata de seda y entró en su estudio privado. La habitación era un monumento a su vanidad, forrada con volúmenes encuadernados en cuero que nunca leía y fotografías enmarcadas de sí mismo estrechando la mano de políticos locales. Caminó hacia la jarra de cristal en su mesa auxiliar. Se sirvió 2 dedos de un whisky de malta única de 18 años. Disfrutaba de estos momentos tranquilos de superioridad intelectual percibida. Se sentó en su sillón de cuero con orejas favorito, descansó su vaso de whisky en un posavasos de corcho y abrió la revista médica. Tenía la intención de encontrar un artículo denso sobre biología celular, algo que pudiera referenciar vagamente durante su juego de golf a la mañana siguiente. Pasó la introducción editorial y escaneó la tabla de contenidos. Sus ojos se detuvieron en el artículo principal del mes. Una vía novedosa en inmunoterapia celular TC dirigida. Era exactamente el tipo de avance de alto nivel que adoraba. Pasó a la página 42. Thomas comenzó a leer el resumen. El texto era increíblemente denso, detallando la degradación precisa de células de linfoma resistentes a través de una secuencia de proteínas recién identificada. Leyó la metodología en silencio, articulando la terminología compleja. Estaba genuinamente impresionado por el alcance de los datos. Sintió una oleada familiar de arrogancia vicaria simplemente por entender los conceptos básicos del estudio. Luego llegó al final del resumen. Sus ojos bajaron a los créditos de autoría impresos en una fuente negrita y limpia justo encima del texto principal. Leyó el nombre de la investigadora principal. Dejó de respirar. El silencio en su estudio de caoba de repente se sintió sofocante. Se quitó sus gafas de lectura de Carey. Sacó un paño de microfibra de su bolsillo del pecho, limpió las lentes con movimientos deliberados y lentos, y se volvió a poner las gafas en la cara. Se inclinó más cerca de la página brillante. La tinta no había cambiado. Las letras permanecían en su formación exacta e innegable. Evelyn E. Davis, licenciada en Ciencias, investigadora principal, seguida por la doctora Sylvia Michey, Departamento de Oncología, Instituto de Investigación de la Universidad Estatal. La reacción física fue visceral. Sus manos comenzaron a temblar. Comenzó como una vibración sutil en sus dedos y rápidamente escaló a un temblor violento e involuntario. Alcanzó su vaso de whisky, necesitando el ardor del alcohol para conectarse a tierra, pero sus dedos carecían de coordinación. Sus nudillos rozaron el borde de cristal pesado. El vaso se volcó. El líquido ámbar se derramó sobre la mesa auxiliar de caoba pulida, goteando por la madera tallada y empapando su costosa alfombra persa. Ni siquiera se inmutó. No buscó una toalla. Miró fijamente la página. Su mente trataba desesperadamente de rechazar la información visual. Trató de racionalizarlo. Se dijo a sí mismo que era un nombre común. Se dijo a sí mismo que había miles de estudiantes de biología en el país. Se dijo a sí mismo que la hija a la que le había entregado un folleto de escuela de belleza, la hija a la que había echado de su casa por ser un pasivo mediocre, no podía ser posiblemente la arquitecta de una revolución médica. Su mano temblorosa se metió en el bolsillo de su traje y sacó su teléfono. Pasó por alto sus contactos recientes y marcó a mi madre. Ella respondió al segundo timbrazo. El ruido de fondo se llenó con la charla cortés de su evento benéfico. Thomas, dijo ella, su voz llevando un rastro de molestia.
Estoy en medio de la puja de la subasta silenciosa. ¿Pasa algo malo? Susan, tartamudeó él. Su voz estaba completamente desprovista de su autoridad retumbante habitual. Sonaba delgada y hueca. Estoy mirando el New England Journal of Medicine, el nuevo número. Thomas, por favor, suspiró ella. Sabes que no me importan tus revistas en este momento. Susan, escúchame. Él espetó, su voz quebrándose. El artículo principal, la investigadora principal, ese es su nombre. Es su nombre, Susan. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. La charla de fondo se desvaneció cuando mi madre entró en un pasillo tranquilo. ¿Su nombre?, preguntó ella. ¿Evelyn? Thomas, no seas ridículo. Ella lava cabello en un salón en el centro. Es una coincidencia. ¿Sabes cuántas Evelyn Davis existen en este estado solamente? Estás dejando que tu imaginación corra salvajemente. Él no respondió. Dejó caer el teléfono en su regazo, terminando la llamada. Necesitaba confirmación visual. Necesitaba probarse a sí mismo que el universo no acababa de invertirse. Abrió su computadora portátil, descansándola sobre sus rodillas. Abrió un navegador de Internet y escribió el nombre del Instituto de Investigación Oncológica de la Universidad Estatal en la barra de búsqueda. Sus dedos resbalaron en las teclas, obligándolo a corregir su ortografía 2 veces. Navegó al directorio de facultad y personal. Hizo clic en el departamento de inmunoterapia celular. Una cuadrícula de fotos profesionales de cabezas pobló la pantalla. Pasó al jefe del departamento. Pasó a la doctora Michey y luego se detuvo. La fotografía se cargó en alta resolución. Era una foto tomada hace 3 meses en el patio del hospital. Yo llevaba una bata de laboratorio blanca y crujiente sobre una blusa azul marino a medida. Mi postura era perfectamente recta. Mi barbilla estaba levantada. Estaba mirando directamente a la lente de la cámara con una sonrisa tranquila, segura y despreocupada. Debajo de la fotografía, las credenciales estaban escritas en letras grises marcadas. Evelyn Davis, investigadora clínica principal. La pantalla brillaba, reflejándose contra la cara pálida de mi padre. La ilusión que había pasado toda su vida construyendo, la jerarquía que lo colocaba a él y a Julian en la cima del logro humano, colapsó en cuestión de segundos. La hija a la que le dijo que era demasiado estúpida para la ciencia lo estaba mirando desde el pináculo de su propio mundo venerado. El vidrio no solo se había agrietado, se había hecho añicos por completo. Y sabía que las personas como mi padre no simplemente se alejan del vidrio roto. Intentan barrerlo y reclamar que construyeron la ventana. Iban a venir a buscarme. 7 días después de que la revista médica llegara a los kioscos, el Instituto de Investigación de la Universidad Estatal organizó su simposio clínico anual. Esta no era una reunión académica menor o un simple evento del campus. El auditorio era una maravilla arquitectónica en expansión construida con vidrio templado y paneles de madera acústica diseñados específicamente para albergar a premios Nobel y titanes de la industria. La lista de invitados estaba fuertemente restringida y despiadadamente curada. Los asientos escalonados estaban llenos de ejecutivos farmacéuticos senior, capitalistas de riesgo que buscaban el próximo avance médico lucrativo y los oncólogos más distinguidos de la costa este. El aire en el lugar zumbaba con una anticipación tranquila y de alto riesgo. Millones de dólares en subvenciones de investigación, adquisiciones corporativas y patentes médicas se negociaban y decidían rutinariamente en esta misma sala. La presión era un peso físico presionando sobre todos los que caminaban a través de las puertas dobles. Yo estaba parada detrás del escenario en el aislamiento tranquilo de la sala verde, esperando que concluyeran los comentarios de apertura. Llevaba un traje azul marino a medida y una camisa blanca de cuello crujiente. Mi cabello estaba recogido en un nudo elegante y práctico. Miré mis manos descansando sobre mi portafolio de presentación de cuero. Las quemaduras químicas duras y las manchas de blanqueador dentado del salón local se habían ido hace mucho, reemplazadas por los callos leves de una investigadora de laboratorio dedicada. Sentí una profunda sensación de calma asentándose sobre mis nervios. Hace 4 años, yo era una niña aterrorizada, empacando una bolsa de lona en medio de la noche, saliendo a una amarga noche de invierno sin una red de seguridad financiera.
Había cambiado las expectativas sofocantes de mi familia por la frialdad implacable de un apartamento sin ventanas sobre una tintorería. Hoy, era la oradora principal en una conferencia médica global. El miedo que solía dictar cada una de mis decisiones había desaparecido por completo. Lo único que quedaba en mi mente eran los datos. La doctora Sylvia Mitchell estaba parada a mi lado sosteniendo un portapapeles y una radio de comunicación inalámbrica. Llevaba sus mocasines de cuero desgastados característicos y un blazer gris afilado. Me miró de arriba abajo y ofreció una rara sonrisa genuina. Ajustó la solapa de mi traje azul marino y me dijo que saliera a ese escenario y le mostrara al establecimiento médico exactamente qué sucede cuando subestiman a los callados. Los altavoces del auditorio cobraron vida con un crujido. El jefe del departamento pronunció su discurso de apertura e introdujo a la doctora Mitchell, quien luego subió al podio. No desperdició el tiempo de la audiencia con anécdotas floridas o cortesías académicas. Habló directamente sobre la naturaleza obstinada y resistente del linfoma resistente y las décadas de ensayos clínicos fallidos que habían frustrado a la comunidad médica. Luego cambió su tono. Anunció que el avance revolucionario que estaban a punto de presenciar no provenía de un ejecutivo senior o un médico heredado. Provenía de una investigadora de pregrado implacable y brillante que se negó a aceptar los parámetros estándar de fracaso. Se inclinó hacia el micrófono y llamó mi nombre, Evelyn Davis. El aplauso de la multitud fue cortés, medido e intensamente curioso. Salí de detrás de la pesada cortina de terciopelo. Las luces del escenario eran cegadoras por una fracción de segundo, proyectando una neblina blanca brillante sobre mi visión y ocultando los rostros en la multitud. Subí al podio de acrílico transparente, ajusté el micrófono delgado a mi altura y coloqué mi control remoto de presentación digital en la superficie inclinada. La neblina cegadora de los focos se desvaneció, y los cientos de rostros en los asientos escalonados entraron en un enfoque nítido. Hice clic en el control remoto. La enorme pantalla digital detrás de mí se iluminó con una imagen microscópica de alta resolución de las células tumorales degradándose. Comencé mi presentación. Mi voz resonó a través de la vasta sala acústica llevando clara y constante sobre el sistema de sonido de última generación. Expliqué la intrincada secuenciación de proteínas. Detallé las reacciones específicas de la enzima sintética y el proceso de desmantelamiento del receptor. Comandé la sala con la autoridad sin esfuerzo e inquebrantable de alguien que había pasado 2 años agotadores disecando el tejido mismo de la enfermedad. Vi a cirujanos senior asentir en acuerdo. Vi a representantes farmacéuticos tomando notas frenéticas en sus tabletas digitales. 10 minutos después de la conferencia, empleé una técnica estándar de oratoria para involucrar a la sala. Escaneé lentamente a la audiencia para establecer contacto visual directo con los asistentes de alto perfil en las filas delanteras. Mi mirada barrió el pasillo izquierdo, pasando por una fila de inversores corporativos en costosos trajes grises. Luego mis ojos se fijaron en la sección VIP central reservada exclusivamente para invitados distinguidos de la universidad. Mi corazón golpeó contra mis costillas tan fuerte que la respiración se detuvo en mi garganta. Sentados en la segunda fila, directamente en mi línea de visión, estaban Thomas, Susan y Julian Davis. No se suponía que estuvieran allí. El simposio requería credenciales exclusivas de la industria preaprobadas para entrar, pero Thomas había pasado toda su vida adulta intimidando su camino hacia habitaciones que no le pertenecían. Probablemente había utilizado su título de firma corporativa, lanzado su peso en el mostrador de registro principal y fabricado una historia emocional sobre ser el orgulloso padre de la oradora principal para evitar los protocolos de seguridad. Mi padre estaba sentado en el borde mismo de su asiento de terciopelo lujoso. Sostenía su costoso teléfono inteligente en alto, grabando cada una de mis palabras. No estaba mirando los datos científicos complejos mostrados en la pantalla detrás de mí. Estaba mirando a su alrededor a los distinguidos médicos y ejecutivos farmacéuticos sentados cerca de él interpretando el papel del patriarca visionario. Asentía mis explicaciones químicas como si él personalmente me las hubiera enseñado en su estudio de caoba. Estaba transmitiendo su falsa propiedad de mi éxito a cualquiera que le prestara atención. Quería que la multitud de élite asociara mi brillantez con su genética. Mi madre estaba sentada a su lado vistiendo una bufanda de seda de diseñador y un collar de perlas auténticas. Estaba prácticamente vibrando en su silla, inclinándose hacia adelante con ojos grandes y brillantes.
Aplaudía con sus manos juntas en un asombro silencioso y exagerado cada vez que hacía clic en una nueva diapositiva, mostrando una degradación celular exitosa. Era una actuación teatral impecable de devoción materna. Parecía una mujer que había pasado toda su vida apoyando los sueños científicos de su hija en lugar de una mujer que había sugerido que la cosmetología era el límite absoluto de mi capacidad mental. Y luego estaba Julian. Mi hermano mayor estaba sentado al otro lado de mi madre. Parecía un fantasma hueco acechando su propia vida. El traje de diseñador a medida que llevaba colgaba suelto en su marco, destacando una pérdida de peso repentina y poco saludable. Su piel estaba pálida y su postura era rígida y defensiva. No parecía orgulloso ni asombrado. Parecía físicamente enfermo. Me miraba parada detrás del podio, y sus ojos eran oscuros con un resentimiento sofocante y amargo. El niño dorado definitivo estaba sentado en la audiencia, obligado a ver a la hermana de la que se burlaba despiadadamente impartir una clase magistral a la élite médica global. Era un desertor universitario, ahogándose en la deuda creciente de una empresa emergente fraudulenta, viendo al chivo expiatorio de la familia mantener la atención indivisa de multimillonarios. La colisión visual de mi pasado doloroso y mi presente triunfante amenazó con descarrilar mi enfoque. Un pico frío y agudo de adrenalina se disparó a través de mis venas. Por un segundo peligroso, el fantasma de ese folleto rosa de la escuela de belleza brilló en mi mente. Sentí el viejo impulso familiar de encogerme, de disculparme por ocupar espacio y de diferir a la autoridad retumbante y exigente de mi padre. El condicionamiento psicológico de mi infancia intentó arrastrarme hacia atrás a las sombras. Agarré los bordes del podio de acrílico transparente. El plástico duro se clavó en mis palmas, conectándome instantáneamente en el momento presente. No estaba parada en su cocina suburbana prístina de nuevo. Estaba parada en mi arena. Miré directamente a la lente de la cámara de mi padre. No vacilé. No dejé que mi voz temblara ni que mi ritmo se apresurara. Hice clic en la siguiente diapositiva y me lancé al análisis estadístico más complejo de todo el estudio. Elevé mi vocabulario. Hablé con una precisión clínica rápida que dejó cero espacio para la duda o la mala interpretación. Construí una fortaleza impenetrable de experiencia innegable justo enfrente de sus ojos. Probé que no solo tropecé con un descubrimiento afortunado. Probé que era dueña de la ciencia. Terminé la presentación con un resumen conciso de nuestros próximos ensayos humanos y las tasas de supervivencia proyectadas. Agradecí al Instituto de Investigación y me retiré del micrófono. La respuesta de la multitud no fue cortés ni medida esta vez. Todo el auditorio estalló. Cientos de líderes de la industria, oncólogos y ejecutivos se pusieron de pie al unísono. La ovación de pie fue ensordecedora, resonando en las paredes con paneles de madera. Miré hacia la segunda fila. Thomas y Susan ya estaban de pie, empujando su camino agresivamente más allá de los ejecutivos farmacéuticos, desesperados por llegar al borde del escenario. Venían a reclamar su premio. Venían a robar mi victoria ganada con esfuerzo y cambiarle la marca como un logro familiar. Pero yo tenía las llaves de una puerta que nunca podrían abrir, y estaba lista para cerrarla en sus caras. El rugido del auditorio era una fuerza física. Cientos de estimados oncólogos, capitalistas de riesgo y veteranos de la industria estaban de pie aplaudiendo en un ritmo unificado. Permanecí detrás del podio de acrílico transparente por unos pocos segundos fugaces, dejando que el ruido me invadiera. Las duras luces del escenario se reflejaban en los paneles de madera pulida. Reuní mis notas de presentación, deslizándolas ordenadamente en mi portafolio de cuero. Mi respiración era constante. La niña aterrorizada que solía encogerse bajo el peso de la desaprobación de su padre ya no existía. Espera, antes de contarte qué pasó cuando bajé de ese escenario, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido miembros tóxicos de la familia tratando de tomar crédito por el éxito que intentaron prevenir activamente? Deja un sí o un no en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Bien, volviendo al simposio. Caminé por el corto tramo de escaleras alfombradas que conducían del escenario al piso principal. La ovación de pie comenzó a disolverse en una lucha frenética y caótica. Representantes farmacéuticos en trajes de carbón a medida se movían rápidamente por los pasillos, sosteniendo tarjetas de presentación brillantes y tabletas digitales. Querían derechos de licencia exclusivos.
Querían acceso temprano a los próximos ensayos humanos. La doctora Sylvia Michey estaba al pie de las escaleras, actuando como una barrera silenciosa y formidable entre yo y los inversores corporativos invasores. Me dio un asentimiento cortante de aprobación. Luego la multitud cambió. El murmullo profesional cortés de la élite médica fue abruptamente perforado por una voz teatral retumbante. Abran paso, por favor. Disculpen. Esa es mi hija allá arriba. Giré la cabeza. Empujando a través de un grupo de investigadores distinguidos estaba Thomas Davis. No estaba usando la navegación sutil y refinada típica de una reunión académica de alto nivel. Estaba empujando su camino hacia adelante, utilizando sus hombros anchos y su costoso traje corporativo para intimidar a los intelectuales fuera de su camino. Quería que los multimillonarios circundantes y los pioneros médicos presenciaran su llegada. Necesitaba que supieran que la mente brillante que acababan de pasar una hora aplaudiendo pertenecía a su linaje genético. Susan lo seguía de cerca en su estela. Se había vuelto a aplicar su lápiz labial y ajustado su bufanda de seda de diseñador. Su rostro estaba estirado en una sonrisa amplia y desesperada que no llegaba a sus ojos. Miraba frenéticamente a izquierda y derecha, asegurándose de que los hombres en los trajes costosos la estuvieran viendo interpretar el papel de la madre devota y cariñosa. Nuestra hija, la genio, anunció mi padre, proyectando su voz tan fuerte que resonó en los paneles acústicos del techo. Rompió el círculo íntimo de inversores que rodeaban a la doctora Michey y a mí. Abrió los brazos de par en par, un gesto grandilocuente diseñado para forzar un abrazo público. Era la misma postura exacta que usaba cuando posaba para fotografías en los eventos benéficos de su club de campo. Esperaba que yo cayera en sus brazos. Calculó que la presión de la multitud prestigiosa me obligaría a interpretar el papel de la niña agradecida y adoradora. Asumió que el contrato social de la sociedad educada anularía mis límites personales. Asumió mal. No me inmuté. No di un solo paso atrás. Cuando se abalanzó hacia adelante para envolver sus brazos alrededor de mis hombros, simplemente levanté mi mano derecha. Bloqueé mi codo y presioné mi palma plana firmemente contra el centro de su pecho. El bloqueo físico fue rígido, inflexible e innegablemente hostil. El impacto lo detuvo en seco. Sus costosos zapatos de cuero chirriaron contra el piso de madera pulida. La risa retumbante y performativa murió en su garganta. Los representantes farmacéuticos circundantes y los miembros de la junta universitaria guardaron silencio. El cambio abrupto en la atmósfera fue inmediato e incómodo. Lo miré directamente a los ojos. No levanté la voz. Hablé con la misma precisión clínica y desapegada que acababa de usar para describir las células tumorales en descomposición. Thomas, dije, ¿qué estás haciendo aquí? El sonido de su primer nombre saliendo de mis labios lo golpeó como un golpe físico. En 26 años, nunca lo había llamado otra cosa que papá. El título era un símbolo de su máxima autoridad sobre mi vida. Despojarlo de ese título frente a una audiencia de profesionales de élite fue una degradación calculada e innegable. Su mandíbula se aflojó. La fachada corporativa pulida se agrietó, revelando un destello repentino de pánico genuino. Miró hacia abajo a mi mano, todavía presionando firmemente contra su esternón. Miró a su alrededor a la multitud silenciosa que observaba. Trató desesperadamente de salvar la óptica de la situación. Evelyn, cariño, tartamudeó él, bajando su voz a un susurro forzado. Te estamos celebrando. Somos tu familia. Volamos a través del estado en el momento en que vimos la publicación de la revista. Susan salió de detrás de su hombro ancho. Llevó sus manos a su cara, realizando un jadeo impecable de emoción materna. Extendió sus dedos cuidados, temblando ligeramente, apuntando a mi antebrazo. Oh, mi niña brillante, murmuró Susan, su voz espesa con lágrimas fabricadas. Vimos el New England Journal of Medicine. Siempre supimos que tenías este potencial extraordinario dentro de ti. Estamos tan abrumadoramente orgullosos de lo que has logrado. Miré a la mujer que había palmeado mi mano en nuestra cocina suburbana prístina y me dijo que la cosmetología era una carrera perfectamente dulce para una chica con mis limitaciones. Miré a la mujer que me acusó de ser una carga celosa y mediocre cuando accidentalmente descubrí el despido académico de su hijo dorado.
Ahora estaba parada en una habitación llena de millonarios tratando de reescribir la historia para posicionarse como la arquitecta solidaria de mi victoria. No bajé mi mano del pecho de mi padre. Desvié mi mirada más allá de ellos. Rezagado varios pies detrás de sus padres estaba Julian. No poseía la audacia descarada de su padre ni la habilidad teatral de su madre. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. El traje de diseñador a medida que llevaba colgaba suelto en su marco encogido. Su piel tenía una palidez grisácea y enfermiza. Se negó a encontrar mis ojos. Miraba los tablones de piso pulidos, con las manos metidas profundamente en sus bolsillos. La ilusión de su empresa emergente de biotecnología visionaria claramente se había erosionado en una pesadilla de deudas crecientes y promesas rotas. Era un fraude, obligado a pararse en la luz brillante e innegable de mi éxito verificado. Un socio senior de una prominente firma de capital de riesgo se aclaró la garganta. Estaba parado a menos de 3 pies de distancia, sosteniendo un folleto brillante que describía mis datos de la vía celular. Miró desde mi mano rígida y extendida hasta la cara pálida y sudorosa de mi padre. El inversor estaba entrenado para leer el apalancamiento, y reconoció claramente que Thomas tenía cero poder en esta dinámica. ¿Hay algún problema aquí? Doctora Davis, preguntó el inversor, dirigiéndose a mí con un título de profundo respeto. Mi padre se estremeció ante la palabra doctora. Se volvió hacia el inversor, una sonrisa desesperada y aduladora estirándose en su rostro. Ningún problema en absoluto, insistió, apresurándose a afirmar su dominio. Solo una celebración familiar privada. Soy Thomas Davis. Financié su educación temprana. Estamos explorando las aplicaciones comerciales de su trabajo juntos. Era una mentira impresionante. Estaba intentando presentarse como mi respaldo financiero ante un multimillonario. Estaba tratando de monetizar el mismo intelecto del que se había burlado y descartado. Dejé caer mi mano de su pecho. El silencio entre nosotros se estiró tenso y peligroso. Sentí a la doctora Miche dar un paso más cerca a mi lado. Un centinela silencioso listo para llamar a la seguridad del hospital si daba la señal. No di la señal. Hacer que los escoltaran guardias uniformados convertiría la confrontación en un espectáculo público que alimentaría la narrativa de víctima de mi madre y le daría a mi padre una razón para afirmar que yo era inestable. No iba a darles un escenario público. Iba a disecar sus delirios en privado. Me volví hacia el capitalista de riesgo y le ofrecí una sonrisa tranquila y profesional. No hay problema, señor, declaré suavemente. Solo algunos invitados inesperados de mi pasado. Si deja su tarjeta con mi jefa de departamento, revisaremos sus propuestas de licencia la próxima semana. El inversor asintió, entregó su tarjeta a la doctora Miche y retrocedió, reconociendo el despido frío. Me volví hacia Thomas, Susan y Julian. Los arquitectos de mis inseguridades infantiles más profundas estaban parados frente a mí, rogando por un pedazo del centro de atención que intentaron negarme. Su desesperación era una cosa tangible y maloliente en el aire prístino del auditorio. Recogí mi portafolio de cuero. Miré a Thomas. La arrogancia se había ido, reemplazada por un hambre cruda y desnuda por la influencia que ahora poseía. No vamos a tener esta conversación en medio de un simposio de la industria, dije, mi voz baja y afilada como un bisturí. Síganme. Les di la espalda. No verifiqué si me seguían. Sabía que lo harían. Estaban hambrientos de relevancia, y yo tenía la única llave. Caminé por el pasillo alfombrado hacia las pesadas puertas insonorizadas de la sala verde privada. Los estaba alejando de su audiencia deseada y llevándolos directamente a una verificación de realidad que nunca olvidarían. La pesada puerta de roble de la sala verde privada se cerró con un clic. El sello acústico se activó, cortando el rugido de la multitud del simposio y la energía frenética de los representantes farmacéuticos. El silencio que llenó el espacio fue instantáneo y sofocante. La habitación estaba diseñada para oradores invitados de alto perfil, con lujosos sofás de cuero, un elegante espejo de tocador y una mesa de vidrio llena de agua embotellada costosa. Era una jaula estéril y lujosa, y acababa de encerrar a mi familia dentro de ella. La transformación fue impresionante de presenciar. En el momento en que la audiencia desapareció, la calidez performativa se evaporó de los rostros de mis padres.
Thomas dejó caer la rutina carismática de patriarca visionario en una fracción de segundo. Sus hombros anchos se tensaron. La sonrisa aduladora que había pegado para los capitalistas de riesgo se transformó en un ceño duro y familiar. Extendió la mano y tiró de su corbata de seda, aflojando el nudo con un movimiento áspero y agitado. Ya no era el padre orgulloso disfrutando del resplandor de su brillante hija. Era el monarca reinante que acababa de ser avergonzado públicamente por un súbdito desobediente. Susan bajó las manos de su cara. Las lágrimas fabricadas de orgullo materno se secaron instantáneamente. Alisó el frente de su blusa de diseñador, sus rasgos asentándose en una máscara tensa y pellizcada de profunda irritación. Miró alrededor de la sala verde prístina, inspeccionando los platos de frutas y la tapicería lujosa con envidia desnuda. Resentía que yo tuviera acceso a un mundo en el que ella solo podía infiltrarse a través del engaño. Julian permaneció cerca de la puerta, manteniendo su distancia. Sin la presencia amortiguadora de la multitud del simposio, el deterioro severo de su salud física era innegable. El traje a medida que llevaba, una prenda que probablemente costó más que mi primer auto, colgaba de su marco como un disfraz prestado. Sus pómulos eran afilados y huecos. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de insomnio crónico y estrés implacable e inmanejable. Se apoyó contra la pared insonorizada, cruzando los brazos sobre el pecho en un intento frágil de proyectar autoridad. Thomas dio 2 pasos pesados hacia el centro de la habitación. Plantó sus costosos zapatos de cuero en la alfombra gruesa, inflando el pecho. «Es así como saludas a tu familia», espetó. Su voz era un látigo agudo y chasqueante. Era el tono exacto que usaba para disciplinarme cuando era niña. Era la frecuencia diseñada para desencadenar un reflejo psicológico profundamente arraigado para hacerme bajar los ojos, disculparme y someterme a su narrativa. «Después de todo lo que hicimos por ti», continuó, su rostro enrojeciendo de un profundo rojo enojado. «Después de los sacrificios que hicimos para darte una educación respetable, te paras allá afuera frente a mis pares y me tratas como a un extraño. Me faltas al respeto frente a líderes de la industria. Me hiciste parecer un tonto, Evelyn». Me paré cerca de la mesa de vidrio, descansando mi portafolio de cuero en la superficie lisa. No crucé los brazos. No me encogí. Miré al hombre que había deslizado un folleto de escuela de belleza a través de una isla de granito y me dijo que estaba destinada a fallar. Realmente creía su propia historia fabricada. Creía que su mera conexión biológica le daba derecho a las ganancias de mi labor agotadora. Te hiciste ver como un tonto tú mismo, Thomas, respondí, mi voz baja y constante. Entraste a una conferencia médica restringida e intentaste presentarte como mi respaldo financiero a un hombre que maneja adquisiciones de miles de millones de dólares. Ni siquiera sabes qué es la vía de degradación celular. Julian soltó una burla amarga y tosida desde la esquina de la habitación. El sonido fue húmedo y miserable. Se empujó de la pared, dando un paso adelante. Su ego frágil no podía manejar la vista de su hermana chivo expiatorio comandando la habitación. Necesitaba disminuir mi logro para proteger su propia realidad colapsante. No actúes como si fueras una doctora, Evelyn, se burló Julian. Su voz era rasposa, temblando de rabia reprimida. Eres una asistente de pregrado. Tuviste suerte. Probablemente lavaste el tubo de ensayo correcto y algún investigador senior puso tu nombre en un papel por lástima. No te pares ahí y actúes como si estuvieras a mi nivel. Eres una chica de salón. Miré a mi hermano mayor, el niño dorado, el supuesto genio destinado a la grandeza de la Ivy League. Se estaba ahogando en el fracaso catastrófico de su falsa empresa emergente de biotecnología, y todavía estaba tratando de pararse sobre mis hombros para mantener su cabeza fuera del agua. Carecía del vocabulario científico fundamental para siquiera comprender el resumen de mi publicación. Sin embargo, poseía la audacia de llamar a mi descubrimiento una casualidad. No grité. No defendí mis credenciales. Discutir con Julian era un esfuerzo inútil porque su realidad estaba construida completamente de delirios. En cambio, extendí la mano y abrí el cierre de latón de mi portafolio de presentación. El suave deslizamiento metálico de la cremallera fue el único sonido en la habitación. Deslicé mi mano más allá de las copias impresas de mis datos de ensayos clínicos y mis modelos estadísticos.
Metí la mano en un compartimento delgado y oculto en la parte posterior de la carpeta. Mis dedos rozaron un trozo de papel brillante doblado. Lo saqué. El folleto tenía 4 años. La tinta rosa brillante en la portada se había desvanecido ligeramente por la edad, y los bordes estaban arrugados y desgastados por haber sido llevados en el fondo de mis bolsas de lona, pero la imagen de la mujer sonriendo con un secador de pelo permanecía perfectamente clara. Academia de Cosmetología y Estética Avanzada. Caminé a través de la alfombra lujosa, salvando la distancia entre mí y mi padre. Me detuve exactamente a 2 pies de distancia de él, invadiendo su espacio personal con intención tranquila y deliberada. Extendí el folleto brillante doblado. Tómalo, dije. Thomas miró hacia mi mano extendida, su ceño fruncido en genuina confusión. No reconoció el objeto inmediatamente. Extendió la mano y tomó el folleto de mis dedos. Abrió el papel tríptico, sus ojos escaneando el texto rosa desvanecido y la lista de precios de matrícula para cursos de peinado y manicura. La realización lo golpeó con la fuerza física de un tren de carga. El color enojado y sonrojado se drenó de su rostro, dejando atrás un blanco marcado y enfermizo. Su mandíbula se aflojó. La postura arrogante, el pecho inflado y los hombros cuadrados colapsaron hacia adentro. Miró fijamente el trozo de papel. Era la prueba física definitiva de su profundo fracaso como padre y su juicio catastrófico de mi intelecto. Mantuve mi mirada fija en su rostro, viendo la verdad devastadora fracturar su ego. No hiciste nada por mí, declaré. Cada palabra fue un ataque quirúrgico. Me dijiste que carecía del calibre de intelecto para la ciencia. Me dijiste que era un pasivo. Te sentaste en esa isla de cocina y financiaste las mentiras de Julian mientras me entregabas un insulto. Apostaste todo tu legado al hijo equivocado. Tomé una respiración lenta, dejando que el silencio amplificara el peso de mis palabras. Lavé cabello hasta que mis manos sangraron para pagar mis créditos del colegio comunitario. Continué, mi voz resonando con verdad innegable. Dormí en un catre en una sala de descanso de laboratorio para asegurar mi puesto de investigación. Mapeé la vía de degradación de proteínas mientras tú estabas sentado en tu club de campo fingiendo leer revistas médicas que ni siquiera entiendes. Financié mi propia realidad, Thomas. No puedes aparecer en la línea de meta y fingir que me ayudaste a correr la carrera. Susan dio un paso adelante, la ira en su rostro se disolvió, reemplazada por la táctica familiar y manipuladora que usaba cada vez que se sentía acorralada. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Su labio inferior comenzó a temblar. Extendió ambas manos, intentando agarrar mi brazo. Evelyn, por favor, gimió ella, su voz quebrándose con dolor fabricado. Cometimos un error. Estábamos ciegos. Estábamos tratando de protegerte de la decepción aplastante de un campo exigente. Somos tus padres. No puedes hablarnos de esta manera. Te amamos. La vieja Evelyn habría sentido una punzada de culpa. La vieja Evelyn habría dejado que esas lágrimas suavizaran su resolución. Pero había pasado 2 años observando la destrucción celular bajo un microscopio electrónico. Sabía exactamente cómo reconocer un elemento tóxico tratando de eludir un sistema de defensa. Di un paso deliberado hacia atrás fuera de su alcance. Sus manos cuidadas agarraron aire vacío. Detente, Susan, ordené. Mi tono estaba desprovisto de cualquier emoción. Era la voz de una científica observando una reacción fallida. Esas lágrimas ya no funcionan conmigo. No me amas. Amas la influencia que acabo de asegurar en ese auditorio. Amas a los inversores farmacéuticos que me estaban entregando sus tarjetas de presentación. Solo amas lo que puedes usar. Thomas aplastó el folleto rosa en su puño. El papel brillante se arrugó con un sonido agudo de rasguño. Sus ojos se movieron frenéticamente alrededor de la sala verde estéril, buscando una estrategia de salida, buscando una manera de recuperar la ventaja. Miró a Julian, parado pálido y sudando en la esquina. Miró a Susan, llorando lágrimas genuinas de frustración porque su manipulación había fallado. Luego me miró de nuevo. Los últimos jirones de su orgullo se quemaron, dejando solo una desesperación cruda y aterradora. La verdad estaba a punto de derramarse en la habitación abierta,
exponiendo los cimientos podridos de su vida suburbana prístina. La ilusión estaba muerta, y los restos financieros de sus elecciones estaban a punto de arrastrarlos a todos. El papel rosa aplastado cayó de su mano, golpeando la alfombra gruesa con un ruido sordo y suave. Thomas lo miró fijamente por un segundo largo y agonizante, como si viera su propia autoridad innegable desangrarse en el suelo. El silencio en la sala verde se estiró tenso y peligroso. Levantó la cabeza. El tiburón corporativo calculador estaba tratando desesperadamente de encontrar un nuevo ángulo. Ajustó su chaqueta de traje, un tic físico frenético tratando de restaurar una dignidad que ya no existía. Cometimos un error, dijo Thomas. Su voz era rasposa, despojada de su resonancia retumbante. Era la primera vez en 26 años que escuchaba al hombre admitir un defecto, pero no era una disculpa genuina. Era la línea de apertura de una negociación desesperada. Dio un paso tentativo hacia adelante, levantando las manos en un gesto apaciguador. Estábamos equivocados sobre tu trayectoria, Evelyn. Admitimos que has demostrado ser un intelecto formidable. Navegaste una industria compleja y aseguraste una plataforma altamente visible. Lo vi girar. Me estaba tratando como una fusión corporativa hostil que de repente necesitaba apaciguar. Pero somos familia, continuó, su tono cambiando a una súplica calculada de solidaridad. Y ahora mismo, esta familia enfrenta una situación catastrófica. Necesitamos tus recursos. Julian dejó escapar un ruido agudo y patético desde la esquina, un cruce entre una tos y un sollozo. Volvió su rostro hacia la pared insonorizada, incapaz de presenciar la humillación de su padre. El niño dorado finalmente estaba viendo su pedestal desmoronarse en polvo. Thomas ignoró a su hijo y mantuvo su mirada desesperada fija en mí. La empresa de Julian está luchando, confesó Thomas. Las palabras parecían causarle dolor físico. La empresa emergente requirió inyecciones de capital asombrosas. La fase de investigación y desarrollo se excedió significativamente del presupuesto. Liquidamos nuestras carteras de jubilación primarias para sostener los costos operativos. Tomamos una hipoteca secundaria sobre la casa colonial. Nos estamos ahogando, Evelyn. Miré a Julian parado allí en su traje de diseñador de gran tamaño. La verdad estaba quedando al descubierto bajo las duras luces fluorescentes del tocador de la sala verde. No hay fase de investigación y desarrollo, declaré, mi voz cortando a través de su jerga corporativa cuidadosamente desinfectada. No hay empresa de biotecnología. Thomas abrió la boca para protestar, pero no lo dejé hablar. Pasé 2 años mapeando una vía de degradación celular. Dije, sé exactamente lo que requiere una empresa médica emergente. Requiere ensayos clínicos. Metodología revisada por pares y presentaciones estrictas de cumplimiento federal. Julian no tiene ninguna de esas cosas. Ni siquiera posee un título de pregrado en biología. No financiaste una empresa innovadora. Thomas. Financiaste un estilo de vida parásito. Pagaste por su espacio de oficina premium, sus almuerzos de redes y sus trajes a medida para que pudieras decirles a tus amigos en el club de campo que tu hijo era un emprendedor visionario. Subsidiaste un fraude para proteger tu propio ego frágil. Susan dejó escapar un jadeo sin aliento, aferrándose a su collar de perlas. Evelyn, ¿cómo puedes ser tan cruel?, gimió ella. Tu hermano está bajo una tensión inmensa. El mercado de capital de riesgo se secó. Los inversores externos se retiraron. No hubo inversores externos, mamá. La corregí. Los únicos inversores eran tú y papá. Y se llevaron a la bancarrota tratando de comprar una realidad que nunca existió. El aire en la habitación se volvió pesado con el peso tóxico de sus finanzas arruinadas. Mis padres habían pasado toda su vida proyectando un aura de riqueza intocable. Juzgaban a sus vecinos. Se burlaban de la clase trabajadora y descartaron a su propia hija porque no encajaba en su estética prístina. Ahora estaban parados en una habitación prestada, asfixiándose bajo la ruina financiera autoinfligida. Thomas dio otro paso más cerca. La desesperación en sus ojos era cruda y fea. Es por eso que te necesitamos, Evelyn instó, su voz bajando a un susurro conspirador. Tienes el oído de cada ejecutivo farmacéutico importante en ese auditorio.
Acabas de dar un discurso principal a multimillonarios. Tienes un inmenso apalancamiento en la industria. Si respaldas la compañía de Julian, si lo presentas a tu red de inversores. Podemos asegurar fondos semilla de emergencia, podemos salvar el capital, puedes salvar a esta familia. Fue una exhibición impresionante de delirio narcisista. Se habían burlado de mi intelecto, me habían echado de mi casa y me habían entregado un folleto de escuela de belleza. Ahora querían atar su barco que se hundía a mi estrella en ascenso. Querían que aprovechara la reputación impecable que había sangrado para construir solo para rescatar al hermano que se había burlado de mí desde el otro lado de una mesa de acción de gracias. Miré a los tres. Sentí un profundo desapego clínico. Estaba observando un patógeno invasivo luchando por sobrevivir en un ambiente hostil. Me agaché y recogí mi portafolio de cuero. Alisé mi mano sobre el grano oscuro de la cubierta. No necesito presentarlo a mi red de inversores, dije en voz baja. Una chispa repentina y desesperada de esperanza se encendió en los ojos de mi padre. Confundió mi tono tranquilo con el cumplimiento. Pensó que la obligación familiar arraigada finalmente había entrado en acción. Pensó que había ganado. Gracias, Evelyn, respiró Susan, dando un paso adelante, sus manos juntas en gratitud sin aliento. Sabíamos que entenderías. Sabíamos que no dejarías que perdiéramos la casa. Levanté mi mano, deteniéndola en seco. No necesito presentarlo a inversores. Aclaré, mi voz resonando con una finalidad fría e innegable, porque ya no necesito inversores. Mi patente fue adquirida ayer por la mañana. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el leve zumbido de la unidad de aire acondicionado corriendo a través de las rejillas de ventilación del techo. Julian giró la cabeza lejos de la pared, mirándome con ojos anchos y huecos. Thomas se congeló, con la boca ligeramente abierta. Un conglomerado farmacéutico multinacional compró los derechos exclusivos de licencia para mi vía de inmunoterapia dirigida. Continué entregando los hechos con precisión quirúrgica precisa. Finalizaron el contrato después de un agotador periodo de diligencia debida de 6 meses. La adquisición se ejecutó por una suma alta de 7 cifras. Vi la codicia invadir sus rostros. Fue una transformación visceral y repugnante. La realización de que su hija descartada ahora era una millonaria verificada borró su pánico. Thomas enderezó su postura, una luz hambrienta y calculadora brilló en sus ojos. Vio un salvavidas. Vio una afluencia masiva de capital que podría borrar sus hipotecas, reponer sus cuentas de jubilación y financiar los delirios de Julian por otra década. Evelyn, eso es asombroso. Thomas exhaló un asombro reverente deslizándose en su tono. Dios mío, 7 cifras. Con ese tipo de capital, podemos limpiar la deuda inmediatamente. Podemos reestructurar los activos familiares. Ya estaba gastando mi dinero en su cabeza. Ya estaba planeando cómo distribuir mi victoria ganada con esfuerzo para subsidiar sus fracasos. Abrí el bolsillo delantero de mi portafolio. Saqué una sola hoja de papel legal en relieve. No hay nosotros, Thomas, declaré. La luz hambrienta en sus ojos parpadeó y murió. El capital de la adquisición de la patente no está en una cuenta corriente personal, expliqué, sosteniendo el documento por el borde. Los fondos fueron transferidos directamente a un fideicomiso asegurado e irrevocable. Di un paso adelante y le entregué el documento legal a mi padre. Lo tomó con dedos temblorosos. Sus ojos escanearon la densa tipografía legal. El fideicomiso tiene 2 mandatos designados, les dije, mi voz resonando limpiamente en las paredes insonorizadas. El primer mandato asigna el 60% del capital para financiar la expansión del laboratorio de oncología de la doctora Michei. Estamos comprando microscopios electrónicos de última generación y contratando un equipo dedicado de investigadores de pregrado. Julian dejó escapar un gemido bajo y agonizante. El dinero que podría haber salvado su vida suburbana prístina iba a comprar equipo de laboratorio. El segundo mandato, continué, mirando directamente a los ojos llenos de lágrimas de mi madre, asigna el 40% restante para establecer una dotación permanente, la Fundación Evelyn Davis. Proporciona becas académicas completas y estipendios de vivienda para estudiantes femeninas desfavorecidas que ingresan al programa de bioquímica de la Universidad Estatal. Thomas miró fijamente el papel.
Sus manos temblaban tanto que el sello en relieve traqueteaba contra el pergamino rígido. Encontré los ojos de mi padre. Entregué la verdad inquebrantable final. Estoy usando mi riqueza para financiar el tipo exacto de chicas que intentaste enviar a la escuela de belleza. Dije que ni un solo centavo de esa adquisición de 7 cifras tocará jamás sus cuentas bancarias. No verán un centavo para pagar su hipoteca secundaria. No verán un centavo para financiar los falsos almuerzos de redes de Julian. Susan dejó escapar un gemido agudo y devastado. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando con un dolor genuino y agonizante. Estaba llorando la pérdida de su estilo de vida prístino, las membresías del club de campo, los céspedes bien cuidados y la ilusión de superioridad que había llevado como una corona toda su vida. Thomas dejó caer el documento legal. Revoloteó hasta el suelo, aterrizando justo al lado del folleto rosa de cosmetología arrugado. La poesía visual de esos 2 trozos de papel descansando uno al lado del otro en la alfombra gruesa era innegable. Uno representaba los límites artificiales que intentaron poner en mi vida. El otro representaba la realidad ilimitada que había construido a pesar de ellos. Apostaste todo tu legado al hijo equivocado. Les dije que ese es su retorno de la inversión, no el mío. Vi al arquitecto de mis inseguridades infantiles romperse en pedazos. No quedaba ningún argumento por hacer. No quedaba autoridad para aprovechar. Era un hombre quebrado y desesperado parado a la sombra de la hija que había desechado. Susan dejó escapar un sollozo irregular y sin aliento que resonó contra los paneles insonorizados de la sala verde privada. Tropezó hacia adelante, sus costosos tacones de diseñador hundiéndose profundamente en la alfombra lujosa. Pasó justo por encima del folleto rosa de cosmetología aplastado y el documento de fideicomiso legal en relieve como si no fueran más que basura sin valor. Sus manos cuidadas se extendieron temblando con una energía frenética y aterrorizada. Sus dedos se aferraron con fuerza a la manga de mi chaqueta de traje azul marino a medida. Evelyn, no puedes hacernos esto, suplicó, su voz elevándose a un tono agudo y desesperado. No puedes simplemente alejarte y dejarnos con esta deuda aplastante. Te criamos en un hermoso vecindario. Pusimos un techo sólido sobre tu cabeza. Somos tus padres. Nos debes tu lealtad inquebrantable. Miré sus manos pálidas y temblorosas, agarrando mi tela oscura. Sentí un eco fugaz del viejo miedo familiar. Era la respuesta profundamente condicionada de una niña enseñada a obedecer a su madre a toda costa, a tragarse su propia incomodidad, a mantener la paz familiar. Pero ese miedo frágil se disolvió antes de que pudiera registrarse completamente en mi mente. Me acerqué con mi mano derecha y agarré sus muñecas. No la empujé. Simplemente apliqué una presión firme e inflexible, despegando sus dedos desesperados de mi chaqueta uno por uno. Dejé que sus manos cayeran de nuevo a sus costados, cortando la conexión física. La biología nos hace parientes, mamá, declaré, mi voz resonando con una claridad tranquila y definitiva. La lealtad nos hace familia. Elegiste tus lealtades hace 4 largos años en una isla de cocina de granito. Elegiste proteger una ilusión fabricada. Elegiste financiar una mentira flagrante en lugar de nutrir una verdad verificable. No puedes exigir lealtad de una hija que descartaste despiadadamente solo porque mi éxito ahora es conveniente para tu supervivencia. Thomas se quedó paralizado detrás de ella. Su pecho ancho se agitaba mientras luchaba por atraer oxígeno a sus pulmones. El formidable titán corporativo, el patriarca del vecindario, el hombre que rutinariamente comandaba los comedores del club de campo, se redujo a una cáscara hueca y desmoronada. Abrió la boca para emitir una orden severa, pero ningún sonido emergió de su garganta. Poseía 0 apalancamiento sobre mí. Poseía 0 capital financiero para explotar. La cruda realización de que ya no podía intimidarme rompió el último pilar restante de su ego frágil. Miró el documento legal descansando en el suelo y finalmente entendió la profunda permanencia de su ruina. En el rincón oscuro de la habitación, Julian se deslizó por la pared hasta que golpeó las tablas del suelo. El niño dorado definitivo subió las rodillas hasta el pecho, enterrando su rostro pálido en sus manos. Comenzó a llorar. No era el llanto performativo de un manipulador tratando de provocar simpatía,
sino el llanto feo e irregular de un hombre que sabía que toda su vida era un esquema fraudulento que acababa de ser arrastrado a la luz dura e implacable de la realidad. Tendría que enfrentar el peso asombroso de su empresa emergente en bancarrota sin la red de seguridad de los fondos de jubilación robados de sus padres. Su viaje gratis había terminado oficialmente. Recogí mi portafolio de presentación de cuero y lo metí de forma segura bajo mi brazo. Miré a los tres una última vez, tomando una vívida fotografía mental de los restos que habían construido para sí mismos. No intenten contactarme de nuevo. Les advertí, mi tono desprovisto de ira o malicia. Estoy instruyendo al detalle de seguridad de la universidad para que los escolten fuera de este edificio inmediatamente. Si intentan eludir el mostrador de registro principal o acceder a mi laboratorio en el futuro, presentaré una orden judicial formal por allanamiento. Les di la espalda a Thomas, Susan y Julian Davis. Alcancé la pesada manija de latón de la puerta de la sala verde. La empujé y crucé el umbral. El sello acústico se rompió y la energía vibrante y zumbante del simposio médico inundó mis sentidos. Dejé que la pesada puerta de roble se cerrara con un clic detrás de mí, atrapando a los arquitectos de mi miseria infantil en el silencio sofocante de su propia creación. Caminé por el largo pasillo alfombrado. Mis tacones hicieron clic en un ritmo constante y seguro contra el piso pulido. Sentí una profunda ligereza física extendiéndose a través de mi pecho. El ancla invisible y pesada que había arrastrado detrás de mí durante 26 años. La necesidad desesperada y dolorosa de ganar la aprobación de mi padre se rompió y cayó. Estaba desatada. Estaba respirando aire limpio por primera vez en mi vida adulta. Doblé la esquina y entré en el gran salón de recepción. El espacio en expansión estaba bañado en una cálida luz dorada de imponentes candelabros de cristal. Los camareros en uniformes negros crujientes se movían con gracia a través de la multitud masiva llevando bandejas de plata de costosos aperitivos. La sala estaba llena de inversores farmacéuticos y cirujanos senior. Pero no estaba buscando oportunidades lucrativas de redes corporativas. Estaba buscando a mi gente auténtica. Parada cerca de un arreglo en expansión de orquídeas blancas estaba la doctora Sylvia Michei. Estaba rodeada por nuestro equipo de laboratorio dedicado, incluidos los asistentes de posgrado y los analistas de datos que habían trabajado incansablemente durante la noche junto a mí durante 2 años agotadores. No estaban vestidos con costosos trajes a medida como Julian. Llevaban blazers prácticos y zapatos cómodos y gastados. Eran las mentes brillantes, agotadas e implacables que realmente impulsaban el descubrimiento científico global hacia adelante. Cuando la doctora Michei me vio acercándome, su rostro severo e intimidante se rompió en una amplia y brillante sonrisa. Se acercó a un camarero que pasaba y levantó 2 copas aflautadas de champán de la bandeja de plata. Me entregó una directamente a mí. El resto del equipo de investigación se volvió, levantando sus propias copas en una alegría alegre y descoordinada. Por Evelyn Davis, anunció la doctora Michei, su voz cortando a través de la charla de celebración del gran salón de recepción. Una investigadora que demuestra que los elementos más resistentes del universo son los forjados bajo la presión más alta. Levanté mi copa, tocando el delicado cristal contra el suyo con un suave y resonante tintineo. Tomé un sorbo lento y deliberado del champán frío. El sabor crujiente y brillante bailó en mi lengua. Miré alrededor del área de recepción a los rostros de mi familia elegida. No les importaba mi pedigrí suburbano. No les importaba mi estatus en el vecindario. Les importaba mi mente aguda, mi ética de trabajo implacable y mi dedicación inquebrantable a la verdad. La gente a menudo me pregunta en las secciones de comentarios de estas historias si albergo alguna culpa residual. Preguntan si una pequeña parte de mi conciencia duele por alejarme de mis padres cuando perdieron su hogar, su jubilación y su codiciada posición social. Se preguntan si establecer un límite tan rígido me hace tan fría como el padre que me entregó un folleto de escuela de belleza. Puedo decirles con certeza inquebrantable que no siento ni una sola gota de culpa. La culpa es una emoción reservada exclusivamente para aquellos que causan daño injusto. No causé su bancarrota catastrófica. No obligué a mi hermano a abandonar una universidad prestigiosa y lanzar una empresa comercial fraudulenta. Simplemente me negué a ser el bote salvavidas designado para un barco que se hundía al que nunca fui invitada a abordar. Establecer un límite no es un acto de venganza amarga.
Es un acto de profunda autopreservación. La venganza requiere que inviertas tu preciosa energía en causar dolor a otra persona. El propósito requiere que inviertas tu energía en construir tu propia alegría duradera. Elegí el propósito. Elegí tomar la asombrosa recompensa financiera de mi descubrimiento celular y canalizarla directamente a la Fundación Evelyn Davis. Cada año, nuestro fideicomiso escribe cheques de matrícula sustanciales para jóvenes mujeres brillantes y desfavorecidas. Compramos sus libros de texto costosos. Financiamos sus tarifas de laboratorio obligatorias. Proporcionamos estipendios de vivienda segura. Nos aseguramos de que ninguna aspirante a científica tenga que lavar cabello durante 9 horas al día solo para pagar una clase básica de química en un colegio comunitario. Nos aseguramos de que cuando una voz tóxica les diga que no son lo suficientemente inteligentes para la ciencia, tengan una institución fuertemente financiada parada justo detrás de ellas diciendo, sí, lo eres. Ese es mi verdadero legado. No es un legado de reivindicación amarga contra mi familia. Es un legado de empoderamiento para la próxima generación. Me paré en ese salón de recepción dorado rodeada por las mentes brillantes que habían elegido guiarme y apoyarme. Tomé otro sorbo de mi champán y tomé una respiración profunda y constante. Miré la increíble realidad que había construido a partir de las cenizas de su rechazo. El éxito es verdaderamente la respuesta definitiva a la toxicidad. Porque cuando construyes una vida rebosante de propósito auténtico, las opiniones de las personas que intentaron romperte simplemente dejan de existir. Se convierten en fantasmas desvanecidos que acechan un pasado que ya no habitas. La profunda lección tejida a lo largo de este viaje notable es que tu valor inherente y tu potencial final nunca son dictados por las limitaciones arbitrarias, proyecciones tóxicas o despidos crueles que las personas rotas intentan forzar sobre ti. Incluso cuando esas personas resultan ser tu propia familia biológica. Cuando te enfrentas a un entorno que financia activamente ilusiones mientras mata de hambre tus verdades, la respuesta más poderosa ciertamente no es quedarse y luchar una batalla perdida por un asiento en una mesa donde eres fundamentalmente irrespetada, sino más bien alejarse valientemente. Soportar el aislamiento agotador y construir silenciosamente tu propia mesa desde cero. El verdadero éxito nunca se trata de buscar venganza amarga o regresar para regodearse. En cambio, se trata de transformar tus rechazos más profundos en experiencia innegable y construir una vida tan rica con propósito auténtico que las voces tóxicas de tu pasado simplemente pierdan su poder y se desvanezcan en la irrelevancia. Además, esta historia nos enseña que la lealtad es la verdadera moneda de la familia. Significando que no estás bajo ninguna obligación de actuar como un salvavidas financiero o emocional para los mismos individuos que una vez intentaron ahogar tus ambiciones para proteger sus egos frágiles. En última instancia, la mayor victoria radica en tomar las recompensas de tu resiliencia y redirigirlas para empoderar a otros, como financiar becas para la próxima generación de desvalidos merecedores, probando que si bien no puedes controlar la familia en la que naciste, posees el poder absoluto para elegir tu comunidad, definir tu legado y escribir un final donde prosperes en tus propios términos. Si esta lección de resiliencia, establecimiento de límites y recuperación de tu poder resonó contigo, por favor presiona ese botón de me gusta, suscríbete a Olivia Tells Stories para más viajes empoderadores, y siempre recuerda que tú sola sostienes la pluma de tu glorioso futuro. Muchas gracias por escuchar mi viaje. Si mi historia resonó con tus propias experiencias, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete a mi canal. Comparte este vídeo con cualquiera que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor inherente e inquebrantable. Recuerda que tu potencial nunca está definido por las limitaciones arbitrarias que las personas tóxicas intentan poner sobre ti. Tú defines tu propio techo. Cuídate allá afuera y te veré en la siguiente historia.